la aprobación, la ratificación y la elección a partir de una terna. El Senado está facultado para aprobar los nombramientos que hace el presidente de altos jefes de las Fuerzas Armadas, de altos empleados de Hacienda, y está facultado para aprobar las licencias y remociones que presenten, que soliciten los ministros de la Corte o inicie el presidente. De modo que una manera constitucional de contribuir el Senado a perfeccionar una facultad presidencial es la aprobación. El presidente propone, como lo dijo el presidente Fox en su discurso inicial, el 1 de diciembre de 2000, y el Congreso, en este caso el Senado, dispone en cuanto a nombramientos. Un segundo modo, reciente también en nuestra legislación, es la ratificación. El presidente nombra al Procurador General de la República y ese nombramiento no es cabal, no adquiere eficacia, sino hasta que el Senado ratifica el nombramiento. Y un tercer modo en relación con los nombramientos que ejerce el Senado es elegir a los ministros de la Corte de una terna propuesta por el presidente de la República. Surgió en épocas recientes esta cuarta forma discutible de participación del Senado en el perfeccionamiento de un nombramiento presidencial, que es la objeción, o su contrario, la no objeción, que en el modo en que está planteado en la ley no significa aprobación, aunque en el lenguaje común, para el sentido común, sea lo mismo aprobar que no objetar. Para efectos de la facultad senatorial o de la comisión permanente, son distintas esas dos funciones del intelecto y de la voluntad, aprobar o no objetar. Apareció por primera vez en la escena jurídica mexicana la objeción como modo de intervenir el Poder Legislativo, particularmente el Senado o en sus recesos la Comisión Permanente, en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Los miembros del órgano directivo del IFAI, el Instituto Federal de Acceso a la Información, son nombrados por el presidente, nombrados, no propuestos, y el Senado tiene la facultad de objetarlos. Esa facultad se ejerció en un caso, un comisionado del IFAI propuesto por el o nombrado, no propuesto, hay que insistir en que se trata de un nombramiento, un comisionado nombrado por el presidente, fue objetado por los senadores, el presidente retiró su nombramiento, formuló otro y ese fue no objetado por el Senado. Y ahora en la muy controvertida, muy discutida, no aquí por cierto, aquí no se discutió la reforma a las leyes de telecomunicaciones y de radio y televisión, aquí pasó, se deslizó suavecita, subrepticiamente confiesa el diputado García Solís, la reforma a la ley de telecomunicaciones y a la ley de radio y televisión. Ahí se incluye, en términos análogos a los que aparecen en la ley de acceso a la información, la facultad senatorial de objetar los nombramientos de comisionados de la Comisión Federal de Telecomunicaciones. El grupo de senadores que se manifestó contrario, ya que aquí no hubo discusión, se suplió con un intento de debate que no llegó a cristalizar en el Senado, pero por lo menos no pasó inadvertida esa reforma. Y entonces hubo un grupo que en comisiones, en la discusión plenaria en lo general, debatió o quiso debatir y luego intentó hacerlo también
en la discusión en lo particular sin que fuera posible el debate en lo particular. El hecho es que 40 senadores se opusieron y quedaron sometidos por la votación mayoritaria de 2-1. 80 senadores aprobaron la reforma, 40 se opusieron a ella. Pero los 40 persistieron, perseveraron, se entercaron, se obsesionaron con su posición y acudieron al nuevo, tiene apenas 11 años de edad, medio de control constitucional que se llama acción de inconstitucionalidad, que como ustedes saben es una facultad que se otorga a tercios, al 33% de asambleas legislativas, las legislaturas locales, las 2 cámaras federales, la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, para que si perciben en un debate que han perdido, por eso son una minoría, que hay elementos contrarios a la Constitución en una ley o en una reforma a leyes preexistentes, puedan demandar de la Suprema Corte de Justicia de la Nación su intervención para que declare la inconstitucionalidad de la ley objetada. Para emprender la acción de inconstitucionalidad se requerían el 33%, que en un Senado superpoblado, como con razón dice el senador Rodríguez Prats, 128 senadores, porque hay 3 modos, como bien lo sabe todo el mundo, hay 3 modos de ser senador. Ahora hay 3 puertas para ingresar al Senado: los senadores de mayoría, los senadores de minoría y los senadores de representación proporcional, lo que ha incrementado la población en Jicoténcatl. 33% de 128 eran 43. Los senadores opositores a la reforma a las leyes de telecomunicaciones y radio y televisión consiguieron, los 40, consiguieron que 7 compañeros suyos se agregaran al punto de vista que reclama de la Suprema Corte que declare inconstitucional la ley, y esta acción se inició y está en curso. Paradójicamente, esta acción de inconstitucionalidad reclama para el Ejecutivo una facultad que el Ejecutivo no reclamó para sí, o la defensa de una facultad. En la demanda de acción de inconstitucionalidad se dice que al establecer que los nombramientos de comisionados pueden ser objetados, el Poder Legislativo entra sin derecho en la esfera de competencia del Poder Ejecutivo, cuya facultad consiste en nombrar a los responsables de la administración. Tanto más, dice el recurso de la minoría senatorial, tanto más que la Comisión Federal de Telecomunicaciones es un órgano desconcentrado, dependiente de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, y entonces se plantea el contrasentido de que el presidente tiene plena libertad para designar libremente, subrayo pleonásticamente la cuestión, tiene libertad plena para nombrar al secretario de Comunicaciones y Transportes y removerlo, y no la tiene con tal plenitud para nombrar y remover a un dependiente del secretario de Comunicaciones y Transportes, como lo son los integrantes de la Comisión Federal de Telecomunicaciones. Eso lo decidirá, si eso es, como yo también creo, contrario a la Constitución, lo decidirá la Corte. El hecho es que el presidente, a quien se le solicitó de modo expreso desde distintos miradores que hiciera observaciones a la reforma legislativa, es decir, que la vetara, no lo hizo, la publicó, la ley se aprobó en el Senado el 30 de marzo, el 11 de abril la publicó el presidente de la República, entró en vigor al día siguiente, el 12 de abril, y eso, la puesta en vigor, le generó al presidente la obligación de practicar el primer acto administrativo
que se desprende de esta nueva situación legal, que es hacer los nombramientos. Y aquí entra la manifestación concreta de la desconexión que hay, por un lado, esta intromisión estructural, según la minoría senatorial, del Senado en facultades del presidente. Es un nuevo modo de relacionarse no previsto por la Constitución entre el Senado y el presidente, la objeción a nombramientos, y en el ejercicio del primer acto administrativo derivado de la nueva legislación se ha presentado un primer problema. Ayer la Comisión Permanente objetó 3 de 4 nombramientos hechos por el presidente. El presidente había hecho 5, pero en lo que probablemente ilustra otro de los aspectos de la falta de ensamble, de la falta de comunicación entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, probablemente el presidente, que estaba fuera del país en el momento en que vencía el término para presentar los nombramientos, lo hizo, como decimos comúnmente, a la carrera, solo para llenar el expediente. Tenía que presentar 5 nombres y presentó 5 nombres. Y lo hizo tan apresuradamente que uno de los 5 nombres se enteró de que iba a ser miembro del órgano de gobierno de la Comisión Federal de Telecomunicaciones leyendo el periódico. No fue consultado, no fue invitado, no se recabó su aceptación. Es asombroso que se pretenda, se suponga que es tal el honor, o en una época de desempleo tal la oportunidad de ocupar una plaza, que sin aviso acudiría sofocándose el personaje a aceptar. No lo hizo. Probablemente se trataba de Fernando Lerdo de Tejada, que fue el vocero del presidente Zedillo, probablemente previendo que le ocurriría lo que le ocurrió a 3 de los designados, que fueron objetados, y antes de que le ocurriera, antes de que le dijeran que no, prefirió él decir que no. El presidente ahora está ante 2 caminos, en una disyuntiva. El camino más sencillo es asumir la objeción del Senado y, como hizo en el caso del IFAI, con un comisionado al que se objetó, sustituirlo, presentar otros nombres, probablemente ahora sí hablando con los invitados y recabando su aceptación para que no declinen participar en el procedimiento, y presentarlos de nuevo ante la Comisión Permanente. No tiene un término para hacerlo, porque la ley solo se ocupa de la primera vez en que se presentan los nombramientos. No hay una previsión respecto de qué hacer cuando hay objeción. El presidente puede disponer libremente del tiempo para sustituir a los objetados. No se sabe, no lo dice el artículo transitorio de la ley y los artículos sustantivos permanentes. Pero el presidente puede encajar el golpe y responder proponiendo nuevos nombramientos, no proponiendo, sino anunciando nuevos nombramientos. Pero también podría el presidente iniciar una controversia constitucional, porque los dictámenes del Senado, bueno, particularmente el dictamen que objetó a 3 comisionados, reconocen que los comisionados nombrados por el presidente satisfacen los 3 requisitos de ley: el requisito de oriundez, el requisito de edad y el requisito de aptitud. Dice la ley que se requiere haber tenido una actuación destacada en un campo profesional sustantivamente relacionado con las telecomunicaciones.
sea verdad o no,